No, hay una página de internet en la que haces todo. Ok. Es un poco tedioso, complicado, pero Pero todo ya es estás allá. todo Sí. es por internet. Sí, 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 acá Perfecto. estamos. Pero me parece interesante que ahora ya la evidencia de vacunación es lo que te da acceso a todo, inclusive a restaurantes, a todo. Si no, no puedes entrar. Sorry to interrupt. We're about a minute away from starting, and so we'll start the webinar here, and I'll turn it over to Marcelo. Is everyone ready? Yes. Yeah, we're ready. Perfect. Por cierto, los voy a saludar al principio a cada uno, pero la introducción, cuando lo introduzca sus 7, 8 minutos, ahí es donde voy a dar la biografía, un poco una idea de quién son, de dónde vienen, etc. Oye, lo que no entiendo es por qué hay dos Álvaro Calas en la conversación. ¿Ustedes ven dos nombres míos o no? Sí. Sí. No soy yo, Álvaro. No soy yo, Álvaro. Ah, es Juan Fernando, ya. Ya, listo. La denuncia penal por la suplantación viene en camino. Querer imitar al maestro, le dicen. Muy bien. Se Eso no duplicó. es identidad. Robo de identidad, eso. Sí, claro. Tú sabes lo que Juan Fernando es experto en todas esas cosas del bajo mundo, pero bueno, Juanfe nuevamente creando disturbios. claro. Un abrazo para todos. Buena suerte. Gracias. 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 Don Marcelo, si da tiempo una preguntita. Acabamos en 1:30, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Ok. Jordan, good to go? Good to go. Saludos a Latinoamérica desde Vancouver, Canadá. Mi nombre es Marcelo García, soy director principal en InterVisions Consulting, una firma disciplinaria de consultoría en aviación, transporte y turismo. Tenemos oficinas en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, y trabajamos de cerca con aerolíneas, aeropuertos, gobiernos, compañías de carga y logística, así como municipalidades y grupos de turismo a nivel global. Algunos de nuestros servicios incluyen estudios de impactos económicos para aeropuertos, análisis económicos de leyes y regulaciones relacionadas al transporte y consultoría estratégica y comercial para aerolíneas de pasajeros y carga. Tenemos también una serie de servicios para apoyar la recuperación económica regional post-pandemia, ya sea a nivel de protocolos sanitarios basados en el modelo Health Preclearance, revisión de incentivos aeroportuarios para atraer tráfico de pasajeros y carga, la planificación estratégica y comercial a nivel de juntas de dirección y también la argumentación económica para apoyar políticas públicas, nuevas leyes y regulaciones. Este webinar es el primer evento totalmente en español o castellano, como dicen en Chile, que organizamos y es un gran honor tener con nosotros un grupo de panelistas extremadamente experimentados en cuestiones de regulación en la industria de la aviación en Latinoamérica. Bienvenida, Lina. Bienvenidos, Alejandro, Carlos, Francisco y Álvaro. La idea del webinar hoy es establecer una conversación abierta sobre los desafíos que le esperan a la industria en los próximos meses, a las aerolíneas, a los aeropuertos y a los pasajeros. Sabemos que los desafíos serán muchos y van a variar de un país a otro. Este webinar será dividido en dos partes. Durante la primera parte, nuestros panelistas contarán con aproximadamente 7 a 8 minutos para hacer una revisión panorámica de su país o región. Durante la segunda parte, podremos conversar más abiertamente sobre los temas regulatorios que preocupan, sobre todo para la recuperación de la industria en la región, desde 3 ángulos principalmente: aerolíneas, aeropuertos
y pasajeros. Nuestro primer panelista de hoy es el doctor Alejandro Piera. Alejandro es socio fundador de Wannes, Haysack y Piera y vive actualmente en Asunción, Paraguay. Graduado de la Universidad McGill con doctorado y maestría en Derecho, donde se ganó el premio a la mejor tesis en el 2015. Algunas de sus especialidades, no las nombro todas porque tiene muchas, son el Derecho de Transportes, Aéreo y Marítimo, el Arbitraje Internacional y el Derecho del Deporte. De hecho, Alejandro ha sido vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. También ha sido consejero para la misión diplomática de los Emiratos Árabes Unidos en la Organización de la Aviación Civil Internacional y reporter del Comité Jurídico, donde pudo contribuir a la modernización de la Convención de Tokio, un proceso que llevó a la adopción del Protocolo de Montreal de 2014. También ha trabajado en el Departamento Jurídico de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, también llamado AIATA. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a Intervista por la invitación para conversar hoy sobre algunos temas regulatorios importantes en la región. Es realmente un placer estar aquí con este selecto grupo de expositores y amigos. Lo que quería hacer hoy rápidamente para entrar en el tema quería, como me lo solicitaste, quería abordar rápidamente 4 países: Argentina, Bolivia, o 5 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y hacer un snapshot de algunos de los temas regulatorios más importantes que hemos visto en los últimos meses o durante la pandemia, y sacar algunas rápidas conclusiones, ¿verdad? Y vamos a ver que en esta revisión rápida de estos principales temas vamos a ver algunos viejos vicios que tiene el sector aeronáutico en la región, algunos temas que han creado conflicto, no solamente en estos países, sino en otros países entre líneas aéreas y agentes de viajes. Muchas veces la ausencia de políticas públicas sectoriales del sector aeronáutico adecuadas, y también la relación con reguladores transversales es un tema preocupante del sector. Y vamos a ver un caso que para mí es bastante paradigmático, como el de Brasil, en donde la situación de la pandemia, a pesar de un sinnúmero de políticas y normas que han sido adoptadas en el sentido correcto, quizás no han dado todo el resultado correcto, ¿verdad? Y donde esa vieja interacción que hablamos del trabajo interinstitucional, del formar consenso o el trabajo en equipo, que parece tan cansino y repetitivo, como a veces, si no lo tenemos en cuenta, produce resultados adversos. Rápidamente, el primer país que quería abordar es Argentina, ¿verdad? Y hoy en día el tema definitivamente regulatorio más importante en la República Argentina es, desde mi punto de vista, la restricción del flujo de pasajeros de entrada y salida mediante la imposición de una cuota de 2.000 pasajeros por día, que es una cifra absolutamente insignificante para un volumen de tráfico tan importante como el de la República Argentina, ¿verdad? Y aunque se fundamenta en razones sanitarias, para muchos actores y para muchas líneas aéreas, el criterio utilizado para, sobre todo, otorgar las frecuencias a las líneas aéreas dentro de esa cuota de 2.000 pasajeros no precisamente responde a criterios sanitarios y es discriminatoria, ¿verdad? Muchos operadores se han quejado, inclusive el DOT de Estados Unidos ha notado que estas limitaciones representan una transgresión a los acuerdos al acuerdo de servicios aéreos firmado con la República Argentina, e inclusive ha tomado ciertas medidas de represalia contra aerolíneas argentinas en este sentido. Y esto de las medidas sanitarias, y acá simplemente para, digamos, hacer una pequeña comparación, el riesgo de medidas sanitarias que limiten el tráfico aéreo y que hagan incurso en situaciones de discriminación
o que puedan en cierta medida transgredir las disposiciones de los acuerdos de cielos abiertos, era algo que ya se pensaba que podía, desde el año pasado, que podía ocurrir y que muchas otras líneas aéreas, particularmente las líneas aéreas del Golfo, alertaban que cuando se creaban estos corredores o estos vuelos burbuja podrían darse, ¿verdad? Y en el caso de la República Argentina es un tema bastante preocupante. Además de ello, simplemente para decir, el gran problema que se produce hoy en día es que la autoridad aeronáutica solamente aprueba los vuelos con 15 días de anticipación, ¿verdad? Lo cual hace muy difícil el planeamiento comercial de una línea aérea en este esquema, ¿verdad? Pasando rápidamente a Bolivia, por ejemplo, si bien no hay una norma específica que comentar digamos, donde el sector aeronáutico pueda expresar pronunciamiento, la pandemia sí en Bolivia ha desnudado quizás, y me toca ver porque tengo varios temas regulatorios y de clientes en Bolivia, es el tema que ha desnudado la burocracia y lo difícil que es hacer negocio en un país en donde quizás los procesos ya eran lentos y ahora se han vuelto mucho, esto se ha exacerbado en la pandemia, ¿verdad? Básicamente ha desnudado las falencias administrativas. El tercer país que rápidamente quiero tocar es quizás el país que más medidas ha adoptado, pero hoy en día, quizás, dado su tamaño, es quizás uno de los más aislados, paradójicamente. Recordaremos, y me refiero a Brasil. Brasil desde abril del 2020 ha adoptado un plan de emergencia de aviación civil donde se han adoptado medidas específicas para las líneas aéreas, por ejemplo, en materia de reembolso de pasajes, dándole a líneas aéreas hasta 12 meses para otorgar estos reembolsos, o alternativamente que los pasajeros puedan recibir vouchers. Se han clarificado ciertas normas del Código Aeronáutico para reconocer la defensa de fuerza mayor de una manera más expresa, se han diferido ciertas privatizaciones, ¿verdad? Han tomado medidas rápidamente. En febrero de este año, no en materia de aviación comercial propiamente dicha, pero algo que ha sido muy celebrado en el Brasil, particularmente en lo que tiene que ver con la aviación privada, es el que la ANAC haya aprobado los famosos guidelines sobre fractional ownership, que se cree que va a impulsar a través de una modificación de la regulación aeronáutica brasilera, algo que el sector de la aviación privada venía reclamando hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Algo sumamente positivo. En abril de este año nos enteramos que la subasta que lanzaron las autoridades brasileras sobre la concesión de 22 aeropuertos, si bien cierto de menor tamaño, fue sumamente exitosa. Se realizaron 3 grupos de concesiones a 30 años. Estos aeropuertos manejan el 11% del flujo de pasajeros en el Brasil, y básicamente tuvieron ofertas por más de 600 millones de dólares. Se prevé una inversión a 30 años de 1.2 billones de dólares en infraestructura. En un tiempo en donde los países están muy apretados en no tener recursos, Brasil siguió adelante. Hemos escuchado noticias de lanzamiento de nuevas líneas aéreas como Itapemirim Transportes Aéreos. Gol ha adquirido al quinto transportador doméstico, MAP Transportes Aéreos. Hay reportes en las noticias sobre posible consolidación en el mercado. Y en realidad lo que se está viendo es una cierta recuperación ya del transporte doméstico que empieza a caminar. Pero a pesar de todas estas noticias, y acá es lo paradójico del Brasil, que son bastante positivas a pesar de las políticas públicas que han implementado para frenar el impacto de la pandemia, hoy en día Brasil está en materia internacional bastante aislado, porque muchos países le han cerrado sus puertas por la expansión de la pandemia y ante el temor particularmente de la expansión de la pandemia y la llamada cepa brasilera, ¿verdad? Y lo que es paradójico es que a pesar de que tomaron estas medidas correctas, la misma fricción entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales en el manejo de la pandemia ha generado esta situación que pudo haber sido controlado de una mejor manera.
Y aquí es donde esa política de confrontación entre el Ejecutivo y los actores estaduales se ha notado muy claramente y no ha producido, a pesar de que los actores aeronáuticos han tomado un conjunto de medidas adecuadas y celebradas por el sector, hoy en día, en gran medida por lo menos, tenemos que en lo que es transporte internacional, muchos países continúan cerrándole las puertas al Brasil, ¿verdad? Y eso genera una lección para mí bastante importante, ¿verdad? En lo que son el manejo de crisis tan importantes como esta y la importancia de tener una coordinación, de forjar consensos y entender que el transporte aéreo, particularmente ante crisis de esta magnitud, si bien el aspecto sectorial es fundamental, otros actores transversales también son sustancialmente importantes. Paraguay y Uruguay lógicamente son mercados mucho más pequeños, ¿verdad? Les ha costado bastante también abrirse, pero se van a ir abriendo. En el caso de Paraguay, ha tenido algunas medidas acertadas, como la exoneración de tasas de embarque y aeroportuarias, tasas aeroportuarias de navegación aérea para todos los operadores que reinicien actividades por un periodo de 6 meses. Uruguay también ha otorgado ciertas facilidades. Lo que sí se ve en estos dos mercados y también en otros que me tocó ver en Latinoamérica, que algunos de ustedes van a hacer comentarios más específicos, es que sobre todo en estos mercados pequeños donde la comercialización del servicio aéreo se da todavía principalmente a través de agencias de viajes, donde tienen una penetración de mercado cercana al 80%, lógicamente en este periodo ha habido mucha fricción, ¿verdad? En Uruguay hay un proyecto de ley de reprogramación de obligaciones por los servicios aéreos y turismo. En Paraguay se sigue discutiendo el tema de las comisiones de agencia de viaje y cuál debe ser el mecanismo de remuneración. Y en tiempos sobre todo donde hay mucha presión por los reembolsos, los agentes de viajes también se ven en la cadena de distribución o comercialización de los boletos y muchas veces se ven afectados, ¿verdad? O sea que hay cierta tensión entre estos dos sectores y eso se ve particularmente en mercados más pequeños, ¿verdad? Quise hacer un snapshot rápido de estas jurisdicciones. No me quiero extender más porque el tiempo era relativamente corto y probablemente ya esté cumpliendo con los 7-8 minutos, me habré excedido. Así que te cedo la palabra a ti, Marcelo, nuevamente. Gracias, Alejandro, por esa revisión panorámica. Igual, 8 minutos, cubrir 7 países o 6 países, creo que fue un éxito. Y como nos podemos dar cuenta, o al menos lo que leí de tu exposición, es que no hay una coordinación regional. Me parece que esos países están haciendo y moviéndose según los intereses nacionales. Y este tema lo tocaremos un poco más adelante durante la sesión de hoy día. Nuestra siguiente panelista es Alina Nazar, graduada de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo también una maestría en Derecho de la Universidad de Texas en Austin y también tiene un diploma avanzado en Gestión y Liderazgo de la Universidad de Oxford. Alina es socia de Nazar Abogados Centroamérica, donde lidera los grupos de aviación y de Derecho a la Competencia. Alina fue también, entre otros logros, la primera mujer latinoamericana a ser elegida presidente de la Junta del International Aviation Women's Association. Y otro dato interesante, Alina ha corrido 11 maratones internacionales y ha participado a un sinnúmero de competencias de natación. Quizás ya esté preparándose para algún triatlón, lo sabremos en otro webinar, a lo mejor. Sin más tardar, bienvenida Alina, te escuchamos. Muchas gracias, Marcelo, y pues quiero también agradecerte y a Intervistas por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar acá comentando un poco lo que está pasando por la región centroamericana y por supuesto, como bien dijo Alejandro, compartiendo con grandes colegas y amigos, aunque sea virtualmente, que es nuestra nueva normalidad. Pues como lo dijiste, yo estoy basada en Costa Rica y quisiera darles alguna referencia de lo que ha pasado durante el último año y medio en mi país y en la región centroamericana en el tema aeronáutico. Voy a empezar mencionando cuáles fueron las medidas
que se tomaron y que afectaron evidentemente en forma seria a la aviación, las aerolíneas comerciales y las aerolíneas tanto de pasajeros como de carga durante los periodos más restrictivos de la pandemia. Por supuesto, como ustedes saben y como sucedió en la mayoría de los países, hubo cierres absolutos de aeropuertos, únicamente permitiendo vuelos de repatriación, vuelos humanitarios, bajo condiciones distintas según el país que se diera, pero en algunos casos con restricciones tal vez un poco más severas que aplicaron sobre todo a los temas de tripulaciones. Tuvimos países donde las tripulaciones no podían pernoctar, lo cual restringía muchísimo las operaciones incluso de vuelos humanitarios, y las tripulaciones no podían ni siquiera, ya ni siquiera pernoctar, pero tampoco ingresar o bajar del avión en los países donde no se les permitía, por supuesto, esta situación, ni siquiera con pruebas negativas de PCR de COVID. La otra gran situación que vivimos todos los países de de Centroamérica principalmente, y pues no está de más decir que somos países con economías muy frágiles, ya de por sí frágiles antes de la pandemia, y con esta situación pues mucho más. No hubo ayudas específicas para el sector de aviación, o llámese las aerolíneas de banderas nacionales en nuestra región. Hubo algunos esfuerzos en algunos países. Por supuesto, la situación económica no da para prestar subsidios o ayudas monetarias específicas para un sector de la industria o para actores específicos de la aviación. Lo que sí tuvimos fue, por ejemplo, en Costa Rica, moratorias en el cobro de tasas aeroportuarias, como también en el cobro de impuestos específicos que cobra el ICT sobre los pasajes internacionales. El ICT es el Instituto Costarricense de Turismo, y ahí pues en esa parte y en la parte aeroportuaria tuvimos por suerte flexibilidad de las autoridades en cuanto a el establecimiento de moratorias que pues permitieron a las aerolíneas descargar un poco, desahogar un poco una situación que en ese momento y todavía para algunas era bastante complicada desde el punto de vista financiero. Por ahí en Guatemala también se hicieron algunos esfuerzos por reducir las tasas de arrendamiento en las oficinas o en las terminales aeroportuarias, y en El Salvador tuvimos, digamos, ayudas macro que eran para toda la población, no específicamente para aerolíneas, en la reducción o el establecimiento de moratorias en el pago de servicios públicos. Más allá de eso, Costa Rica implementó directrices para permitir la suspensión de las jornadas de trabajo, la reducción de las jornadas de trabajo y la suspensión de contratos de trabajo, lo que vino a ayudar un poco a la situación de los empresarios en general, pero medida de la cual por supuesto también pudieron aprovecharse o beneficiarse las empresas del sector aviación. Posteriormente, cuando las reaperturas se dieron en los meses, o en el segundo semestre del año pasado, en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, tuvimos lo que ya se ha mencionado, protocolos de bioseguridad restrictivos. Costa Rica tuvo una situación bastante complicada con la imposición de un requisito de compra de un seguro médico para todos los pasajeros que ingresaran a Costa Rica, turistas, y que no tuvieran su seguridad social establecida en Costa Rica. Por supuesto, eso solo aplica para residentes y nacionales, pero al principio de la implementación de esta medida, cuando se quería reactivar el sector de aviación y el sector turismo, que es una pieza fundamental de la economía costarricense, pues se establecieron seguros que eran casi que el costo de un boleto o más por la estadía de esos turistas dentro del territorio costarricense, lo cual por supuesto encarece el viaje y le restaba atractivo turístico a Costa Rica en un momento en que necesitábamos muchísimo, como todavía lo necesitamos, reactivar la economía nacional. ¿Qué vivimos en ese periodo? Tuvimos una gran participación y quiero reconocerlo públicamente de la Asociación de Líneas Aéreas, en su presidente de ese momento, don Carlos Granados, colaborando
con las autoridades sanitarias de Costa Rica, con las autoridades migratorias, tratando de llegar a consensos que nos permitieran un balance adecuado entre las restricciones y las medidas sanitarias que ameritaban imponerse en razón de la situación que estábamos viviendo, junto con los intereses de las aerolíneas, que pues también son los intereses al fin de cuentas de nuestra economía nacional, pues como les decía, Costa Rica tiene un gran componente de generación de empleo y de generación de ingresos de divisas como resultado del turismo. Hubo, desde el punto de vista regulatorio, me parece gran confusión. La situación generó el establecimiento de medidas extraordinarias, como la situación por supuesto lo ameritaba. Sin embargo, en algunos casos, no necesariamente apegadas a los requisitos que en derecho público debe tener un acto administrativo, situaciones donde se exigía a las aerolíneas cumplir con la provisión de información o con ciertas medidas sin que necesariamente ese acto administrativo que lo demandaba estuviera debidamente motivado y justificado y en relación con los fines que perseguía. También noté una flexibilidad de las autoridades muy acertada y muy adecuada y que nos permite ver hacia futuro cómo ante una situación extrema no se flexibilizaron los controles de seguridad, por supuesto, pero sí se flexibilizaron temas como, por ejemplo, tenemos normas muy estrictas en Costa Rica respecto a suspensión de operaciones o cancelación de vuelos, y las autoridades de aviación civil pues reaccionaron en forma muy expedita y comprensiva de la situación, de manera que antes de que se dieran los cierres totales, pues las suspensiones y cancelaciones de vuelos tuvieron cierta flexibilidad que evitaba la imposición de multas que a veces pueden llegar hasta los $50,000. ¿Qué hemos visto en los últimos meses posterior a los momentos más difíciles de la pandemia, ya cuando estamos tratando de reactivar las economías de la región y tratando de retomar las operaciones aeronáuticas? No es un secreto, no solo para Costa Rica y la región centroamericana, es a nivel global que se ha estimado nos va a tomar varios años la recuperación. Por ejemplo, Costa Rica volvió a los niveles de visitación extranjera que teníamos en los años 90. Es un retroceso de 20 años que en realidad pues afecta mucho las finanzas de nuestro país, pero hemos visto, como les decía, en Costa Rica, a pesar de la situación que estamos viviendo ahora, que no es ni parecida a lo que teníamos de conectividad antes de la pandemia, la mayoría de las aerolíneas han retomado sus operaciones prepandemia, tal vez con algunas frecuencias menos que antes y no necesariamente operando todas las rutas que tenían antes de los cierres absolutos, pero hemos visto cómo progresivamente Costa Rica se ha ido posicionando como un destino seguro, y las aerolíneas han venido retomando operaciones, un esfuerzo grandísimo, por supuesto, también del Instituto Costarricense de Turismo. En los demás países hemos tenido incluso la llegada de nuevas aerolíneas, por ahí hay un par de aerolíneas americanas, JetBlue, Frontier, operando en Guatemala, lo mismo en El Salvador, en Costa Rica se están abriendo rutas nuevas. Entonces, eso nos da una esperanza de que la región está retomando la conectividad. Seguimos con el reto de mejorar nuestras regulaciones, nuestra legislación, para que los procesos sean mucho más eficientes y mucho más flexibles desde el punto de vista, el rigor de la forma y el rigor de la norma no necesariamente va encaminado al fin que persigue. Creo que esta situación nos ha demostrado muchísimo que hay que pensar más allá, tanto por parte de las autoridades como de las aerolíneas, y el trabajo conjunto. El Smarter Regulation que tanto promulga la IATA y algunas otras organizaciones internacionales me parece que es fundamental. No podemos venir a cambiar las normas si no es un trabajo conjunto, tanto del sector privado, del sector aerolíneas, como también de las autoridades.
Algunos puntos que me parece importante resaltar brevemente de lo que estamos viviendo ahora y que nos van a generar muchos cuestionamientos, incertidumbre en algunos países. En El Salvador, pues durante la pandemia tuvimos varios requerimientos de información a las aerolíneas en cuanto a qué pasajeros se les había cancelado sus vuelos, información que también se nos ha requerido, no de las autoridades del consumidor, pero información sanitaria y de nombres de pasajeros que se nos ha pedido en Costa Rica por las autoridades de salud. Y ahí hay un gran tema en lo que es la privacidad de los datos personales, que ha sido un gran reto su manejo durante la situación de pandemia. Entendemos que es una situación extraordinaria, una emergencia de salud pública. Sin embargo, hay aspectos que considerar en cuanto a las obligaciones que tienen las aerolíneas de no compartir cierta información, o al menos no bajo presupuestos estrictos de requerimientos de autoridades debidamente justificados. En El Salvador, recientemente se han establecido multas a las aerolíneas que no tengan que no verifiquen que todos los pasajeros cuenten con la prueba PCR, o que hayan verificado o que tengan una PCR positiva. Desgraciadamente ha pasado en al menos 2 casos en El Salvador, y se les ha multado con multas del equivalente a $6,000 por vuelo. Lo curioso de estas multas y lo que genera discusión y controversia es que estas multas no están reguladas en ninguna norma. No hay una directriz, no hay un reglamento, no hay una ley que establezca estas multas, sino que estas multas se derivan de un tweet que hizo el presidente de El Salvador en su cuenta de Twitter, y que las autoridades, a pesar de los reclamos que se han realizado por parte de las aerolíneas a quienes se les ha impuesto una multa que no está en una norma, han considerado, abro comillas, como un hecho notorio, que el tuit del presidente es un hecho notorio que genera regulación, lo cual es, pues, por supuesto, discutible desde el punto de vista de seguridad jurídica, y algo muy, muy interesante que tomar en cuenta. Siguiendo con El Salvador, también... Disculpa, Lina, si gustas, podemos seguir conversando las cuestiones Perfecto. de seguridad jurídica y todos estos elementos públicos, base de las leyes, este tipo de reglamentos que se han sido publicados por tweets últimamente. Y también creo que algo interesante que podríamos conversar en la sesión abierta es qué tipo, por lo que escuché en Costa Rica, se ha dado ha habido una cierta flexibilidad, había una colaboración entre la industria y el gobierno. Creo que sería muy interesante tocar el tema de qué tal ha sido el trato a las aerolíneas extranjeras, visto que Costa Rica depende de la industria del turismo y evidentemente de que líneas extranjeras vayan a Costa Rica. Claro. Nuestro siguiente panelista es Carlos Sierra. Carlos Sierra es socio fundador y administrador de Sierra Abogados en México, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con posgrado en Derecho Civil y Comercial de la Escuela Libre de Derecho y del Instituto de Derecho Aéreo y Espacial de la Universidad de Leiden, en Holanda. Carlos se especializa sobre todo en transacciones de financiación, venta y arrendamiento de aeronaves, y también maneja temas relacionados a procedimientos de insolvencia y liquidación. Carlos también ha sido presidente del Comité de Derecho Aéreo de la International Bar Association. Bienvenido, Carlos. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en México? Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación, a entrevistas, por la participación. Y para mí siempre es un placer ver a colegas tan apreciados y con los que hemos compartido tantas reuniones a lo largo de los años. Es un placer estar aquí. Bueno, platicando de México, yo quisiera dividir el tema en 2. Lo que ha resultado del COVID y de toda la pandemia, que más bien es una historia de omisiones desde el punto de vista del papel del Estado en el asunto. Y por otro lado, todo lo que activamente ha creado, sobre todo esta administración actual, desde hace 30 meses o lo que lleva de transcurrido el gobierno, que ha tenido efectos
pues tremendos o quizás devastadores en la industria de la aviación mexicana, ¿no? Desde diferentes aspectos. En primer lugar, y valga decir, con relación al tema de la pandemia del coronavirus, que México es singular en cuanto a que el gobierno no hizo nada, esencialmente nada. No dio un solo apoyo a la industria, de ninguna índole. De ninguna índole, por supuesto no económico, pero tampoco en términos de alguna laxitud regulatoria, alguna cuestión así. Pero por otro lado, de una manera completamente inintencional, al no imponer ningún requisito de entrada o salida del país a los vuelos, le ayudó indirectamente a la industria mexicana de aviación a salir adelante más o menos bien y más o menos rápido. Es decir, México nunca impuso un requisito, ni cerró los aeropuertos, ni impuso ningún requisito para la entrada de extranjeros al país. Hubo muchos países que suspendieron vuelos a México por razones internas y por el COVID, etcétera, pero México siempre autorizó a que todas las aerolíneas del mundo pudieran seguir llegando y a que los vuelos domésticos continuaran. Nunca hubo una restricción en el tránsito de personas dentro del país y nunca hubo una restricción de vuelos desde y hacia Europa, Norteamérica, Sudamérica, etcétera, ¿no? Interesante fue, por ejemplo, que yo creo que en reciprocidad, por ejemplo, el Reino Unido nunca suspendió sus vuelos a México, entre otros países que tampoco lo hicieron. Entonces, ¿qué resultó? Bueno, conforme la pandemia fue resolviéndose, avanzando, generando mejores expectativas de qué era lo que podía suceder, sobre todo el transporte aéreo a nivel doméstico se desarrolló mucho más rápidamente de lo pensado. Aerolíneas como Volaris y Viva Aerobús tuvieron factores de ocupación muy altos, siguen creciendo, siguen recibiendo aeronaves. Viva Aerobús ha manifestado ya contar con los mismos factores de ocupación que tenía antes de la pandemia del COVID. Y bueno, si uno se sube a un avión en México, digamos, para volar a Cancún, no nada más hay 90 frecuencias diarias o algo así, sino que están todos los vuelos completamente llenos. Pasando, y bueno, eso también ha generado que haya un enorme flujo, cada vez más creciente flujo de turismo desde Estados Unidos. Viajar a México para los turistas de Estados Unidos es muy barato, es muy atractivo, es muy cerca. Entonces, sin requisitos relacionados con el COVID y sin cierres, pues el tráfico de Estados Unidos a México ha crecido también mucho. ¿Qué ha sucedido en el otro aspecto? Bueno, pues las políticas del gobierno mexicano en materia de aviación y la política de austeridad republicana, como le llama el presidente López Obrador, han generado un efecto terrible en la aviación, particularmente en el órgano regulador de la aviación mexicana, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, la cual verdaderamente fue desprovista de recursos, al grado tal que al verse disminuido su personal y su capacidad de operar, porque aunque parezca increíble, en la FAC no hay ni siquiera papel para imprimir. Por supuesto, vino todo el problema que resultó en la bajada de categoría que le impuso la Federal Aviation Administration a México por no considerar que cumple con los estándares requeridos por la OACI en materia de supervisión y de seguridad aérea. Y no los cumple, evidentemente, no hay ni siquiera personal que lo pueda hacer. Esto ha sido muy grave para la aviación mexicana. ¿Por qué? Bueno, pues porque la degradación a categoría 2 implica, respecto a Estados Unidos, que las aerolíneas mexicanas no pueden iniciar vuelos nuevos entre México y Estados Unidos. Los que ya operaban los pueden continuar operando, pero no pueden añadir frecuencias, lo cual estaba ya sucediendo con bastante intensidad conforme se va recuperando todo. El otro tema es que los contratos de código compartido que celebren aerolíneas de Estados Unidos con aerolíneas mexicanas, que son muy importantes,
no pueden en este momento funcionar a modo de que un pasajero que adquiere un boleto en una aerolínea norteamericana pueda ser volado por una aerolínea mexicana con ese mismo, bajo un acuerdo de código compartido entre las dos. Esto, por supuesto, le afecta sustantivamente a la alianza que tiene Delta con Aeroméxico. Los códigos compartidos entre Delta y Aeroméxico son vastísimos, en prácticamente todos los vuelos los hay, y he sabido claramente que, bueno, es muy normal que un pasajero compre un boleto en Delta, vuele de Nueva York a Ciudad de México y de Ciudad de México a Puerto Vallarta o a Cancún en un avión de Aeroméxico. Esto ahorita no se puede hacer. No se pueden tampoco incorporar aeronaves con registro norteamericano, lo cual es bastante común en México. Y, en fin, una serie de efectos. El gobierno mexicano ha minimizado la baja de categoría. El presidente mismo ha dicho que no es un asunto importante, que no es un asunto grave. Pero bueno, la industria ha levantado la voz y finalmente hace algunas semanas se publicó una circular, una nota informativa por parte de AFAC, apenas el 4 de junio, me parece, en la cual pues, se anuncian algunas medidas para regresar a la categoría 1, mesas de trabajo con la FAA, la Cámara de Aerotransportes, la asesoría de las aerolíneas en el proceso. Esto ya le sucedió a México en 2010 y el proceso para volver a categoría 1 demoró alrededor de 4 meses. Yo no estoy seguro cuánto pueda demorar en esta ocasión. Ya llevamos más de un mes, casi 2, en el problema y no parece que esto vaya a cambiar pronto. Derivado de esto, hubo modificaciones a la Ley de Aviación Civil que se están implementando en este momento. Se está restringiendo o reiterando la prohibición al cabotaje, que era uno de los problemas que generaron digamos que evidenciaron la falta de supervisión de las autoridades mexicanas en materia de seguridad en las operaciones. Y bueno, otras modificaciones que alinean más a la regulación mexicana con las recomendaciones de OASI. Puedo hablar mucho más de muchos otros temas. El aeropuerto de la Ciudad de México, que está en proceso de construcción después de haber tirado a la basura una obra magna, la obra de infraestructura más grande de Latinoamérica en ese momento, se tiró a la basura con todos los millones y millones de dólares que ya estaban invertidos ahí. Se endeudó al país al comprometerse al pago de los bonos que se emitieron para su construcción a lo largo de varios años, y se construyó otro aeropuerto que están haciendo a toda vapor de día y de noche en un área totalmente inadecuada que se estorba en términos de las aerovías con el actual aeropuerto de la Ciudad de México que el gobierno pretende mantener en operación. Entonces, el problema para las aerolíneas que va a implicar esto, el tema de seguridad en la operación en este aeropuerto, desde este aeropuerto, va a ser un problema muy grave. El aeropuerto puede nacer muerto prácticamente si todos estos temas de solución en materia de tráfico aéreo no se resuelven. El problema es que ya está construido al 60% y en fin, entonces problemas de esa índole también. Y por último menciono lo que ahora también es bastante intrigante, diría yo, de cómo funciona este gobierno, que es la militarización de la aviación civil. No nada más la aviación civil, también lo hizo con la Marina Mercante, con los puertos. Ahora la aviación civil está en manos del Ejército. El nuevo director general de aviación civil es un excomandante de la Fuerza Aérea y ha habido muchos cambios internos en el cual ahora hay mandos militares a cargo de todo el tema de aviación civil por primera vez en la historia de México. ¿Cómo va a resultar esto? No lo sé, pero pues en Latinoamérica sabemos que militarizar no es la solución para los temas de política pública. En fin, no sé si tengo tiempo, Marcelo, o si ya me extendí, pero bueno, esa es una panorámica general de la situación, ¿no? En este momento. Carlos, leí ahí por unos reportes que había esta iniciativa, o al menos esta voluntad del presidente actual
de crear sinergias, entre comillas, entre el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Qué tal es verdad y qué tal se ha implementado ese tipo de sinergia o simplemente son palabras que han sido transmitidas? Hasta ahora son palabras, es decir, lo que quiere el presidente es crear un sistema aeroportuario que relacione a estos aeropuertos como operan aeropuertos múltiples en otras ciudades del mundo. El tema es que el aeropuerto de Santa Lucía está demasiado cerca del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y las aerovías o las vías de acceso a ambos aeropuertos entran en conflicto. No hay manera de que puedan operar simultáneamente con suficiente seguridad. El gobierno dice que una empresa subsidiaria de Airbus que se llama NavBlue hizo un estudio en el cual avala que sí es posible operar esto con seguridad mediante la implementación de ciertos sistemas. Hasta este momento eso no se ha visto. Ya se modificaron las aerovías en los vuelos de aproximación a la Ciudad de México y de despegue. Esto ha generado problemas de ruido en partes de la ciudad y la gente ha interpuesto recursos legales en contra de esto. Todo esto es un poco en una especie de ensayo y error de ver cómo van a coexistir ambos aeropuertos. Ahora, el aeropuerto de Santa Lucía está muy lejos de la ciudad. El tráfico es insoportable para llegar allá. No hay las vías de acceso suficientes. El aeropuerto de Toluca tiene problemas, toda la vida los ha tenido, de altura. Es un aeropuerto demasiado alto que limita la autonomía de los aeronaves despegando desde ahí. Es un buen aeropuerto, pero se usa principalmente para la aviación privada. El aeropuerto de Ciudad de México está totalmente saturado, es un desastre y parece una terminal de autobuses y no puede funcionar más, no le cabe un pasajero más ni un avión más. Entonces es absurdo, la verdad, pretender hacer funcionar una necedad de esta manera, ¿no? El aeropuerto de Santa Lucía. Yo lo que creo que va a pasar, aunque este gobierno no lo ha anunciado así, pero cuando eventualmente cambie, lo que creo que va a pasar es que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía va a tener que crecer, puede crecer conforme a su diseño, y eventualmente el que se va a tener que cerrar es el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese aeropuerto no da para más y la única manera de convertir el aeropuerto de Santa Lucía en un aeropuerto seguro es que el aeropuerto de la Ciudad de México se cierre. El aeropuerto de Texcoco, con todo el desperdicio brutal que se llevó a cabo ahí, pues ahí está. El gobierno lo quiere convertir en un parque ecológico. Ha inundado, a pesar de haber órdenes judiciales que lo impiden, ha inundado las instalaciones para destruirlas, esencialmente. Y bueno, pues es un aeropuerto que para el gobierno actual simboliza al neoliberalismo y a la corrupción y a todo lo que quiere notoriamente destruir. Entonces, es una... Carlos, una pregunta que nos llegó del público ahora que estábamos conversando sobre este tema es ¿qué tan aconsejable es que personal militar esté rigiendo la aviación civil? ¿Y cómo va a afectar esto la recertificación de México a nivel del FAA? Bueno, yo creo que, por supuesto, yo no pongo en duda la eficacia y el profesionalismo del Ejército, de las Fuerzas Armadas. No hay experiencia de las Fuerzas Armadas en el manejo de la aviación civil. Esta es la primera ocasión en la que esto sucede. Yo me imagino que tendrán que familiarizarse con todas las implicaciones y la regulación en esta materia primero y después empezar a hacer algún papel que tienda a hacer la AFAC un organismo más eficiente. Es verdad que AFAC era un organismo con muchas carencias en la forma en la que estaba administrado y gestionado.
se había venido deteriorando. Lo que fue la antigua Dirección General de Aeronáutica Civil, ahora convertida en AFAC, lejos de convertirse en una agencia eficiente, autónoma, con capacidad regulatoria y de implementación de política aeronáutica, pues se convirtió en una dependencia pequeñita, totalmente desprovista de recursos. Entonces vamos a ver si ahora con estos cambios empieza a volverse un poco más eficiente, por un lado. Ahora, ¿qué tanto esto puede afectar la recertificación de México en categoría 1? No lo sé, es decir, depende un poco de cómo se establezca la coordinación necesaria con el gobierno de Estados Unidos. Sí se están implementando las reformas legales necesarias, aparentemente, para poder hacer más armónica la regulación mexicana con las recomendaciones de OASI. Pero bueno, como comentaba en una ocasión anterior, en la cual el gobierno dedicó un enorme esfuerzo a tratar de recertificarse en categoría 1, esto tardó 4 meses. En esta ocasión, en la que el gobierno de viva voz del presidente dijo que no era un tema importante, pues no sé cuánto pueda tardar. Gracias, Carlos. Seguiremos la conversación en la última fase de este webinar. Nuestro siguiente panelista es Francisco Prats, socio fundador y administrador de Prat y Compañía Abogados en Santiago de Chile. Francisco maneja los aspectos regulatorios, financieros y contenciosos relacionados a la industria aérea, incluyendo temas comerciales como los codeshares, código compartido, programas de viaje frecuente, normas y leyes laborales y protección de datos. Francisco es graduado de la Universidad Católica de Chile y también tiene una maestría en Derecho de la Duke University en Estados Unidos. Es miembro del Colegio de Abogados de Chile, del New York State Bar Association y de la Asociación Latinoamericana del Derecho Aéreo y Espacial. Es también director de la Junta del Instituto Chileno de Derecho Aéreo y Espacial. Un gusto tenerte en nuestra mesa, Francisco. ¿Qué nos puedes contar sobre Chile? Gracias, Marcelo Intervista, por la invitación. Un placer estar con este grupo de abogados y amigos. Y bueno, de Chile, creo que Chile ha destacado y efectivamente es un hecho que el proceso de vacunación, afortunadamente, ha avanzado y se espera al término de este semestre llegar a un 80% de la población a nivel nacional por el grupo objetivo, que es muy bueno, pero así todo tenemos un sistema de salud bastante colapsado, por lo tanto siguen vigentes medidas de restricción que ha sufrido la industria aérea. Estamos con un cierre de fronteras hasta el 30 de junio vigente. El estado de excepción constitucional, que en este caso va a tener que renovarse con una aprobación del Senado, está vigente hasta el 30 de junio, por lo tanto, hasta el 30 de junio se mantiene tanto el cierre de fronteras como las restricciones sanitarias que hoy día afectan a gran parte del país en fase 1, que es cuarentena. Por lo tanto, para la industria aérea doméstica, la principal luz que hubo en los últimos días fue la activación de un pase de movilidad para vuelos dentro del país, que es una luz, pero que en la medida que se mantengan las cuarentenas, en fase 1 ese pase permite solo circulación comunal, por lo tanto, así todo sigue siendo bien limitado su alcance. En cuanto a apoyo estatal, como ha ocurrido en otros países, pero especialmente estricto en Chile, no han querido el gobierno entregar ayudas específicas para la industria. Por lo tanto, los actores de la industria han tenido que batirse con las medidas generales de apoyo, tanto como suspensiones de contratos de trabajo, ¿no es cierto?, y otras medidas generales. Y sí, me gustaría entrar un poco más en detalle, Marcelo, en cuanto a ciertos cambios regulatorios que es importante y que sobre todo hay uno en particular que es relevante tanto para las aerolíneas domésticas como para aerolíneas internacionales que operen hacia o desde Chile. Como contexto en cambio regulatorio, solo una mención de que estamos en un proceso constituyente, tenemos una convención constituyente que en aproximadamente 12 meses más debiera
proponer un texto de nueva constitución en Chile, el que tiene que ser aprobado por un plebiscito nacional. Por lo tanto, estamos en una coyuntura única en nuestra historia de las últimas décadas, que esperamos poder aprovechar, ¿no es cierto? Y que efectivamente salga algo bueno para el país. Ahora, yendo a los proyectos de ley, hay uno que es el proyecto de ley pro consumidor, que es un proyecto que está en la etapa final del Congreso, a puertas de ser ley, y que desde ya se puede prácticamente con seguridad contemplar una modificación al Código Aeronáutico relevante, y como te decía, afecta a tanto a aerolíneas nacionales como internacionales. Yeah. ¿Y cuáles son los principales puntos que desde ya debiesen estar trabajándose en su implementación, que son tanto el incremento sustantivo en la información que hay que entregar a los consumidores pasajeros en distintas instancias o eventos que puedan ocurrir durante la operación? Se modifican las tablas de compensación en caso de denegación de embarque por sobreventa. Ahí se cambia el criterio, se va a una diferenciación por hora de llegada, y además se incorpora la posibilidad que haya una demanda bajo ley de protección de los derechos de los consumidores, además de la compensación del Código Aeronáutico. Otro punto en prestaciones asistenciales que corresponden, por ejemplo, en denegación de embarque por sobreventa, o retrasos o cancelaciones imputables a la compañía. En esos casos, la ley está regulando en forma específica hasta el monto que debe tener la prestación de alimento y bebida, y la obligación de entregarla cada 3 horas en el caso que se prolongue la espera. Se redujeron los tiempos de espera para la entrega de estas prestaciones, es decir, hay cambios específicos en esa materia. Y otro punto que requiere implementación es el tema de las tasas de embarque, la devolución de las tasas de embarque por no vuelo, por no haber volado, por cualquiera sea la causa. Los pasajeros tienen derecho, y hoy día lo tienen, a tener la restitución de las tasas de embarque, pero hoy día son a solo requerimiento del pasajero. Lo que cambia la ley es que obliga a la aerolínea haya o no un requerimiento del pasajero, a devolver dentro de un plazo de 10 días esas tasas de embarque, y establece una multa incluso de un 50% de recargo por retraso superior a 30 días. Es decir, y esto también para la agencia de viaje también se las menciona en forma específica, que en el caso que no puedan obtenerlo directamente de la aerolínea, después de los primeros 30 días pueden demandarlo directamente de la agencia de viaje, esa devolución de tasas de embarque. Y solo mencionar dos puntos más de ese proyecto de ley. Uno, que se elimina la posibilidad de restringir esta famosa cláusula de round trip o orden consecutivo que algunas aerolíneas utilizaban, en que se imposibilitaba la utilización del tramo de regreso, por ejemplo, si no se haya utilizado el tramo de ida en un pasaje round trip. Eso queda limitado en los pasajes de vuelos domésticos. Y además se agrega el retracto médico, que es el derecho de devolución devolución, ¿no es cierto?, del monto pagado por la presentación de certificado médico que acredite que el pasajero no ha podido volar. Y ese mismo derecho se extiende a su familia directa, que en Chile a lo menos es algo que no va a estar exento de fraude, porque por la razón de que la única prueba es un certificado médico. Yeah. Así que esos son los cambios principales de Proconsumidor. Y además, en materia de datos personales, la misma ley pro consumidor está incorporando algo que se ha venido empujando desde hace años en el Congreso, y que está más retrasado, que es un proyecto de fortalecimiento en materia de protección de datos. Pero esta ley pro consumidor incorpora como infracción a los consumidores, a los derechos de los consumidores, la infracción en materia de protección de datos. Por lo tanto, va a cumplir un efecto de fortalecimiento, que, como te digo, es prácticamente está a puertas de transformarse en ley, y se incluye la obligación de informar en caso de data breaches, de violación, ¿no es cierto?, de base de datos de las aerolíneas. Digo de las aerolíneas, pero en realidad esta es una norma amplia para cualquier tipo de empresa,
sea propia o una base de datos donde ellos almacenen los datos de sus consumidores o pasajeros, y está la obligación de informar dentro de 24 horas cualquier violación de esa base de datos. Entonces eso tiene especial importancia hoy día, donde vemos que hay y creo que Alina lo mencionaba, el tema de que hoy día cada vez hay más uso de tecnología, de plataformas digitales, de entrega de datos hoy día de salud de los pasajeros, y hay un manejo y una referencia y uso de datos importante por parte de las aerolíneas, así que es un desafío que se agrega. Y para cerrar, Marcelo, quisiera comentar del plan estratégico del transporte aéreo, que es un estudio que desarrolló la Junta, paradójicamente, justo en medio de un año de la Junta Aeronáutica Civil de Chile. Son estudios, análisis, pero que me pareció muy interesante, hoy día está publicado en el sitio web de la Junta, elaborado en plena pandemia, por lo tanto, tiene la gracia de que contempla efectos con pandemia y sin pandemia. Lamentablemente el análisis lleva a conclusiones de que efectivamente hay una afectación permanente en el caso del transporte pasajero, en el caso del transporte de carga no se visualiza como un efecto permanente. Coincide también en los reportes de otros mercados en que recién al año 2024 vamos a ver un recupero de la industria pre-pandemia. Y es un informe que está elaborado en base a los 4 pilares del plan estratégico del sostenimiento del transporte aéreo en la región sudamericana de OASI, que es la conectividad, el fortalecimiento institucional, seguridad operacional y medio ambiente. Y acá, bueno, en el proceso de este plan, entrevistaron actores clave, y hay un buen levantamiento de información de los distintos actores, tanto aerolíneas como aeropuertos, concesionarios, y todos coinciden en la necesidad de revisar la institucionalidad en materia de transporte aéreo en Chile. Lograr tener una autoridad con una visión y con capacidades de poder tomar decisiones en materia de tanto aeroportuaria como de industria aérea, de transporte aéreo, y con una visión de largo plazo. Entonces eso claramente es identificado por los distintos actores y algo en lo que va a haber que trabajar en Chile. Además, hay una necesidad de utilizar mejor la infraestructura actual, a diferencia de quizás lo que mencionaba, ¿cómo se llama? Desde el caso de México. Carlos. El problema acá se identifica más que un problema de infraestructura, es un tema de flexibilización y una adaptación de la infraestructura actual, mejorando los tiempos de funcionamiento, aumentando los tiempos de funcionamiento, mayor personal, una adecuación a la tecnología que es necesaria en los aeropuertos, y una adecuación a la realidad actual de la industria aérea y la realidad futura, porque siempre yo creo que acá se requiere mirar hacia adelante. Entonces, esos son los principales desafíos: mayor planificación, coordinación, y enfocarse en la experiencia de los pasajeros en los aeropuertos más que en la infraestructura y en la mirada más de negocio inmobiliario de las concesiones, en que el foco es obtener un ingreso para el Estado, para Hacienda, ¿no es cierto? Y no el foco en promover la eficiencia y la experiencia de viaje de los pasajeros y el desarrollo de la industria, la estimulación de la demanda, el permitir los modelos de negocio aéreo que hoy día ya vemos que se han ido consolidando, como el low cost y el ultra low cost. Por lo tanto, hay un desafío. Y el último desafío que mencionan en este plan es el tema de carga, que carga es algo que no se ha estudiado, no se ha contemplado en los aeropuertos en Chile, y que vemos que el mismo informe y también en el ejercicio lo veo como el e-commerce ha dado un boom al tema de transporte doméstico y regional en carga. Afortunadamente, las restricciones sanitarias no han afectado el abastecimiento y por lo tanto no han afectado el transporte de carga, así que ese es un área que ha ayudado a aerolíneas. Vemos incluso low cost, ultra low cost, implementando modelos mixtos de carga,
Así que yo creo que ese es un elemento que destaco de este programa nacional, o sea, de este estudio, titulado Programa Nacional, y que se identifica desde ya como un desafío a trabajar. Yo creo que ese es un elemento que va a dar nuevos aires al transporte aéreo, ya que un área del transporte aéreo que se ha mantenido fuerte. Así que eso, Marcelo, cierro con esto para no excederme en el tiempo. Gracias, Francisco. Muy interesante esa revisión panorámica de lo que ha sucedido en Chile durante la pandemia, pero también los desafíos que vienen hacia adelante. Creo que hay un tema muy importante que tocaste que me gustaría tocarlo durante el tiempo que nos queda para la conversación. Es pasar de esa mentalidad muy operacional y comercial y el enfoque más a la experiencia de pasajeros, que creo que en el mundo post-pandémico, si se puede llamar así, creo que es sumamente importante enfocarse a eso, porque va a haber también mucha competencia entre los aeropuertos para atraer tráfico. Sin más tardar, voy a presentar a nuestro último panelista, Álvaro Cala, de Brigard Urrutia Abogados en Colombia. Él es graduado de la Universidad Javeriana, con posgrado de la misma universidad. Se especializa en Derecho Comercial y Aeronáutico y lidera actualmente la práctica corporativa, aeronáutica e inmobiliaria en Brigard Urrutia. Tiene una experiencia sumamente extensa en temas de derecho de pasajeros desde un punto de vista de la prevención y del cumplimiento. Un gran placer de tenerle aquí hoy, Álvaro, y bueno, ¿qué dice Colombia? Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la invitación a entrevistas, a darnos la oportunidad, además de amortizar el precio de nuestras corbatas en esta época en la que la prenda ya no se usa mucho. Yo creo que Colombia no está muy lejos de todo lo que he oído. Yo oyendo a todos mis copanelistas veo que las medidas, la regulación, la situación y la industria en general atraviesa situaciones muy, muy parecidas, muy análogas. Yo creo que en muchas de las cosas hemos imitado seguramente lo que nuestros vecinos han hecho, lo que hemos aprendido de otras jurisdicciones, pero no estamos lejos. Y de manera que no quisiera repetir muchas de las cosas que seguramente son obvias. A propósito, interrúmpeme cuando se cumpla el tiempo porque no voy a estar muy pendiente de él, pero en cualquier momento me puedes decir. Mira, nos van quedando aproximadamente 24 minutos. Yo te diría, si nos podemos reservar unos 18 o 20 minutos para tener una buena conversación. Perfecto. Visto que muchos de los temas se van a repetir. Perfecto, haré el mejor esfuerzo. Empezaría con dos comentarios editoriales. Tal vez uno es, al menos en Colombia, el transporte aéreo terminó siendo el responsable inmediato de la llegada del virus. Y eso creo que motivó una atención especial al tema aeronáutico, aeroportuario, al transporte aéreo, a la carga, a los pasajeros, porque pues fue el medio a través del cual nos llegó el virus. De manera que creo que la regulación aeronáutica fue la primera llamada a responder y el Estado colombiano a tratar la aviación como un elemento de muchísimo cuidado. Y el segundo comentario editorial tiene que ver con el hecho de que es muy difícil juzgar qué medida es acertada 18 meses después o 15 meses después. Las medidas que tomaron, estoy seguro que estaban inspiradas en el mejor entendimiento que tenían las autoridades, pero en materia de aislamiento, de cierre de fronteras, en materia de vacunación, en materia de reactivación, es muy difícil juzgarlo y yo veo que pues obviamente las autoridades están interesadas en acertar. ¿Qué medidas se tomaron cuando empezó el virus? Obviamente cerrar las fronteras. Las fronteras estuvieron cerradas precisamente por esta circunstancia de haber sido el canal inmediato de comunicación del virus. Se restringieron las operaciones solo a vuelos humanitarios, en donde las operaciones de salida de pasajeros con algunos países permitían la salida de vuelos, pero traían los vuelos solamente elementos de carga. Entonces hubo una mezcla
rara y financieramente challenging pues para las aerolíneas. Llegamos a mantener tal vez una frecuencia diaria, semanal, pero solamente con fines humanitarios y con previa autorización de las autoridades. Atravesamos una circunstancia muy difícil. Como ustedes recordarán, Avianca entró en el Chapter 11 en Estados Unidos durante la pandemia, al igual que pues, la TAM, que tiene operación en Colombia y que representa una parte importantísima del mercado, y asimismo una aerolínea local, ya no en insolvencia transfronteriza, sino en insolvencia local, entró en ese mismo procedimiento y eso aparentemente no repercutía gravemente en la industria porque pues no había operaciones, pero sí veíamos un gran desafío para el Estado de apoyar a la industria. Y en esa medida, pues obviamente el gobierno ofreció, no se materializó, pero ofreció ayuda financiera a Avianca para soportar su crisis financiera. Avianca es una aerolínea compleja en la medida en la que no pertenece a colombianos, entonces pues la ayuda que el gobierno pudiera dar distrayendo prioridades sanitarias de otros frentes iba a generar un problema político de a quién estamos protegiendo. Finalmente la ayuda no se necesitó porque Avianca consiguió recursos de otras fuentes, pero fue un tema muy importante y muy grave porque veíamos una aerolínea pues querida por los colombianos y pues de alguna manera nuestra aerolínea bandera en riesgo de desaparecer. Algo parecido sucedía con la TAM, una aerolínea querida, una aerolínea con mucho crecimiento, con gran vigor, pues atravesando situaciones muy difíciles. De manera que las ayudas del gobierno no se materializaron ahí, pero yo creo que las aerolíneas, la autoridad sí fue flexible en tratar de darle caja y darle oxígeno a las aerolíneas. En la medida de las posibilidades, la economía colombiana no permitía hacer grandes sacrificios y lo que se optó en términos de tarifas de impuestos de timbre por los viajes, en materia de tasas aeroportuarias, en materia incluso de arrendamiento de los locales, de los aeropuertos que opera directamente la aeronáutica civil, hubo de alguna forma plazos en el pago para aliviar la caja de quienes los utilizaban y en algunos casos reducciones hasta el 30% en el valor del precio del arrendamiento. Esto ayuda, pero pues no resuelve. Y pues creo que el Estado no habría podido hacer más porque pues finalmente estamos en una economía en donde necesitamos los ingresos y eso habría sido un gasto desmedido. En términos de alivio a las cajas de las aerolíneas, también medidas parecidas de reembolso a los pasajeros, con una incertidumbre normativa importante, porque pues la regulación era regulación de emergencia, entonces había que combinarla con la regulación existente en materia de protección de pasajeros, y hay incertidumbre sobre cuál es el plazo en el que los pasajeros pueden reclamar, que si se da un voucher, que si se puede reembolsar directamente en dinero, cuál es el plazo para poder utilizar ese voucher. Ya más adelante en la pandemia, cuando ya estábamos preparados para empezar una reactivación, se dio una circunstancia política colombiana, pero es interesante porque afecta a la industria, y es que había cierta tensión entre las autoridades nacionales encargadas de la regulación de el transporte aéreo y las autoridades locales en donde se ubican los aeropuertos que operan el servicio de transporte, porque la autoridad nacional pretendía reactivar, pero las autoridades locales, con o sin razón, yo pienso que en todo esto se actuaba de la mejor buena fe, pues estaban celosos de zonas que habían sido teóricamente bien tratadas por el virus, estaban siendo otra vez en riesgo si abrían las operaciones, y eso generó toda clase de tensiones en la industria sobre cuáles aeropuertos iban a abrir y cuáles no. Fue una época en la que finalmente, después hacia septiembre, ya se empezaron a aprobar los protocolos y
comenzó una nueva vida de un actor adicional en el mercado, que es las autoridades sanitarias. Para las autoridades sanitarias eran como no digo un adorno, pero sí eran algo muy, muy relegado en la operación aeronáutica. Hoy en día son un actor fundamental y pues los protocolos, no está claro en nuestros reglamentos aeronáuticos en qué medida la autoridad sanitaria controla el permiso de operación, qué protocolos tiene que adelantar la aerolínea para facilitar el viaje. Y Álvaro, si gustas en ese tema, que creo que es sumamente interesante y se aplica a todos los otros países, regiones, si quieres podemos hacer una transición suave hacia la conversación abierta, al menos que haya algún tema en particular que querías tocar, porque veo que el tiempo es corto. Sí, Y uno quisiera solo. igual. Sí, Okay. uno solo. Básicamente, yo creo que nos preguntabas en la preparación del panel sobre los desafíos de la industria en lo que viene. Y yo creo que sigue siendo un tema importante, incluso antes de la pandemia, es la adaptación de tecnologías capaces de distribuir los servicios de transporte aéreo. Estamos en una fase en donde las aerolíneas están invirtiendo sumas grandísimas de dinero para facilitar la adquisición digital de los servicios, y esto obviamente tiene que regularse porque de alguna forma, aunque creemos que sobrevive la posibilidad, va a ser un desafío en los próximos meses. Eso sería. Gracias, Marcelo. Gracias, Álvaro. Disculpa por que No, hombre, no, eso me pasa por ser el último. Bueno, creo que se han tocado temas sumamente interesantes. Creo que veo algunos lazos entre países, entre la manera en que los gobiernos han manejado la pandemia, pero también con un horizonte hacia el futuro. Por ejemplo, en México vemos en mercados como México, Colombia, Chile, vemos este resurgimiento o si no resurgimiento, una fortaleza de las líneas de bajo costo. Y ustedes saben que cuando las líneas de bajo costo empiezan a subir y a meter capacidad en el mercado, relativamente los precios bajan. Y creo que es un tema que no tocamos hoy día, o lo que escuché, pero ¿qué tal preparadas están las autoridades de la competencia en Latinoamérica o en sus países? A lo mejor me pueden dar una respuesta de unos 30 segundos, 45 segundos. ¿Qué tal están preparadas las autoridades de competencia a manejar estas situaciones donde probablemente pueden haber como se dice en inglés, el predatory behavior, ¿no? Este comportamiento depredador que van a tener las líneas aéreas que están reestructuradas y con unos y fuertes en el mercado en cuanto a estas líneas aéreas de bajo costo, que hablan muchas, he estado viendo reportes de Viva Air Colombia y otros en México que hablan mucho de este mercado intrarregional. Por lo tanto, me gustaría escuchar qué tan fuerte a nivel institucional están las autoridades de competencia y qué dispone la ley para proteger de este tipo de comportamientos en el mercado. Comienzo a lo mejor por Álvaro y vamos dándole hacia atrás. Listo, y ahí me consumo los 12 minutos que quedan. No, mentiras. Yo creo que Colombia está preparada. Colombia tradicionalmente ha tenido una ley de competencia obviamente discutida y aplicada por varias autoridades, con temas de competencia entre las autoridades que es difícil, pero yo creo que institucionalmente estamos preparados. Tu comentario de alguna forma me asalta porque no lo había pensado, y creo que el auge de aerolíneas de bajo costo, yo creo que
hoy en día en Colombia, al menos en el caso que tú propones, no supone una amenaza para ellos. Yo creo que el hecho de que existan aerolíneas fortalecidas en el legacy y haya aerolíneas fortalecidas o creciendo en el mercado, en el low cost, hace que puedan coexistir y la autoridad aeronáutica y la autoridad de competencia, cada una en sus ramas, desde los servicios de transporte aéreo y desde el punto de vista empresarial, hacen su tarea y yo confío en que lo van a seguir haciendo de forma responsable. Francisco. Gracias, Marcelo. En Chile, bueno, tenemos autoridad en materia de libre competencia, tanto el Tribunal de Defensa de Libre Competencia como la autoridad de la Fiscalía Nacional Económica, bastante desarrollada y con una normativa bastante desarrollada, con experiencia incluso en materia de joint ventures, ¿no es cierto?, y en materia de la fusión LATAM. O sea, han tenido ya experiencia desde la época de la existencia de la DECO, que era anterior, que fue absorbida por LAN. Entonces hay ya una base tanto jurisprudencial como de análisis y de una autoridad bastante técnica y que ha ido especializándose en los últimos años. Por lo tanto, desde un punto de vista regulatorio hay una buena protección en materia de defensa de la libre competencia, pero yo coincido también con Álvaro en que finalmente la entrada de nuevos actores, como en el caso de JetSmart, que se basó en Chile y que empezó a operar en el 2017, el crecimiento de Sky Airlines y la entrada, y en general la entrada de cualquier nuevo actor, low cost o ultra low cost, genera competencia y yo creo que, y algo que quería destacar, que tanto en Chile como yo lo veo, que me da la impresión que en Latinoamérica, y lo abro también a discusión, que creo que estos últimos años han sido, creo que hoy día enfrentar la crisis de la pandemia, estamos en un pie bastante mejor como industria aérea, por la estimulación de demanda de las mismas aerolíneas de bajo costo y ultra low cost, que lograron generar, y con incrementos, en el caso de Chile, en las últimas décadas, el promedio es de 10% en el caso de pasajeros, de crecimiento de demanda. Y la conectividad interregional, bajo el concepto de punto a punto de low cost y la estimulación de la demanda, yo creo que hoy día ha puesto el transporte aéreo y el desarrollo económico que conlleva el transporte aéreo en una posición distinta a la que existía no tantos años atrás, y lo que va a dar una base de crecimiento que va a permitir una recuperación, creo yo, bastante más favorable. Por lo menos esa es la visión que yo tengo desde Chile. Esperemos que se dé. Gracias. Carlos, ¿qué nos dices? Bueno, primero reiniciar el audio, perdón. No, bueno, México, por supuesto, México tiene un instituto muy bien organizado de materia de competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica. Es uno de los organismos autónomos institucionales del país. Ahorita está siendo muy atacado por este gobierno, que dice que estos organismos autónomos no sirven para nada. Pero México siempre ha tenido, además de un marco legal, bueno, además de que tiene un marco legal fuerte en materia de competencia y que a través de modificaciones recientes ahora lo es más aún porque las multas son más grandes y las sanciones son más enfocadas, más específicas, México siempre ha tenido una industria del transporte aéreo fuerte y bastante competida. Además de el no cierre que ayudó a las aerolíneas a desarrollarse, sobre todo en el aspecto de bajo costo, tuvimos el cierre de Interjet, que abrió un pedazo importante del mercado, alrededor del 20-25%, que fue absorbido inmediatamente por aerolíneas muy eficientes como Volaris y Viva Aerobús, que tienen un modelo muy ágil de servicio, que además se adecuó mucho a lo que la gente estaba buscando, con buenas medidas de seguridad contra el COVID, vuelos cortos. México en ese aspecto está ubicado muy privilegiadamente desde el punto de vista geográfico, porque la distancia de muchísimas operaciones no rebasa las 3 horas, tanto a Estados Unidos como a Centroamérica, como dentro del país.
y eso ha hecho que el modelo de low cost a tarifas atractivas en vuelos que no son tan de larga duración sea muy bueno. Aeroméxico, que también está en Chapter 11, va a surgir seguramente reorganizado. A Aeroméxico le pega particularmente este tema de la categoría 2. Ahora Aeroméxico es una aerolínea legacy que tiene muchos vuelos a Europa que en este momento no puede realizar, y su modelo de negocios sí se ve un poco más afectado por las circunstancias actuales. Uno ve que Aeroméxico está volando el 787 en vuelos de 2 horas para mantener a las tripulaciones certificadas y el avión certificado, cuando no es lo más eficiente que se puede hacer. Pero en Entonces, esto la gente está de acuerdo, ¿no? Hay 5 aerolíneas y está bien. Ok. Alina, ¿qué pasa del lado de la autoridad de la libre competencia en Costa Rica al menos? Gracias, Marcelo. Bueno, en Centroamérica, excepto Guatemala, todos los países tienen una ley de competencia y una autoridad de competencia que, debo decir, tradicionalmente ha visto con mucho interés la industria de la aviación. Costa Rica específicamente, la autoridad de competencia ha sido fortalecida mediante regulación reciente que se promulgó a raíz de la entrada de Costa Rica en la OCDE. Considero que tienen toda capacidad para mirar estos temas en el mercado, como ya lo han hecho en otros temas de aviación. Finalmente, cierro diciéndote nada más, las aerolíneas low cost tienen bastante tiempo de operar en Costa Rica, de convivir con los tradicionales legacy carriers, y lo que hemos visto es una competencia que ha hecho bastante interesante el mercado, pero que ha sido una sana competencia, sin temas de competition o antitrust concerns por el momento. Así que creo que, como dijeron mis colegas, la entrada y la operación de las aerolíneas de low cost en el mercado pues favorece finalmente a los pasajeros. Gracias. Alejandro. Gracias, Marcelo. Para responder a tu pregunta, yo creo que el fenómeno de low cost está increciendo, como lo dijo Francisco. En Latinoamérica, Chile es un buen ejemplo. Tenemos mucha mayor presencia de líneas aéreas. No veo tanto un problema desde la perspectiva de antitrust. Sí creo que el nivel de desarrollo de los reguladores transversales de antitrust en Latinoamérica es muy dispar. O sea, Chile, Brasil y México, Colombia en cierta medida están muy avanzados. Ese mismo nivel quizás no se dé en todos los países. La interacción entre el regulador sectorial, la autoridad aeronáutica y la autoridad de defensa de la competencia para analizar temas específicos a veces no es muy smooth, como se podría decir en inglés, pero no veo eso como un problema. Lo que tú mencionaste de precios predatorios y posibles temas que surjan ahí, no me preocuparía demasiado. De cualquier manera, precios predatorios en aviación es súper difícil de comprobar. Tenemos toda la historia de los casos de American Airlines en los 80, principios de los 90, los casos emblemáticos en Canadá cuando WestJet iba al oeste y Air Canada quería sacarle del mercado, que fue sancionado. O sea, no es un tema fácil. Lo que sí veo para el desarrollo del low cost en Latinoamérica, sobre todo en el tráfico intrarregional, es el tema que seguimos adoptando políticas de regulación económica del transporte aéreo totalmente dispares, muy conservadoras. Entonces no puede darse esa explosión, no hay derechos de tráfico. O sea, son pocos los países que tienen particularmente en Sudamérica, una apertura muy liberal. Seguimos siendo muy restrictivos, negociando terceras y cuartas, quinta en algunos casos, y el concepto de séptima libertad para desarrollar vuelos intra-regionales, que los locos sí lo podrían hacer, es todavía bastante ajeno y foráneo para las autoridades aeronáuticas. Francisco mencionó un tema que me pareció muy importante, el crecimiento que tuvieron en Chile, exponencial, en cifra de 2 dígitos. Yo creo que las autoridades aeronáuticas deberían ver como una alternativa de desarrollo y potenciar el transporte aéreo en la región al modelo low cost, pero necesitan un conjunto de políticas públicas a ser implementadas, temas de tasa de embarques altos, costos operativos altos, reglas específicas a veces contrarias a las tendencias del sector en materia de canales de distribución. Entonces todo eso debería ser facilitado y analizado con mucho mayor detenimiento, ¿verdad?
Y después, lógicamente, los reguladores, tanto sectoriales como transversales, deben verificar todo lo que tenga que ver con la relación con el consumidor, tema de defensa de la competencia, pero hay una oportunidad muy significativa para desarrollar al sector, pero se necesita de un apoyo mucho más fuerte en materia de políticas públicas, particularmente a nivel de autoridad aeronáutica, que no creo que en todos los países se esté visualizando como una oportunidad y que se estén llevando sobre todo adelante. Por lo menos es una queja repetida que escucho de los operadores low cost a que nos ha tocado asesorar regionalmente. Gracias, Alejandro. Si gustan, había un tema más que quería tocar. Si tienen 5 minutos más, lo podemos tocar. Si están disponibles, evidentemente. Es el tema que Francisco mencionaba de la experiencia de pasajeros y todo implementación de guías, certificaciones de aeropuertos, bioseguridad y todas las tecnologías que van unidas a ese nuevo sistema, ¿no? El nuevo sistema de recibir pasajeros a nivel de aeropuertos, en algunos casos países que están avanzados en especie de biometría, pero también todo este tema de los pasaportes de vacunación o las credenciales de vacunación, según quien esté hablando, tiene diferentes nombres. Creo que sería interesante entender si existe un cuadro regulatorio actualmente en los países que ustedes ven o que ustedes cubren, a nivel de privacidad, protección de datos y implementación de este tipo de tecnologías, que eventualmente lo más probable es que se vuelvan como el international standard, ¿no? El estándar internacional. ¿Qué tan rápido se puede mover? Y si no existe, ¿qué tan rápido se puede mover? Evidentemente, y podemos dar la vuelta otra vez y comienzo por Alejandro. Yo creo que ahí nuevamente hay varios países que ya tienen legislación bastante robusta en materia de protección de datos y sobre todo para que funcione una legislación de protección de datos y el modelo europeo lo demuestra muy bien, se requiere un regulador transversal fuerte, ¿verdad? Yo creo que eso se va a ir dando con el tiempo. Lo que sí me preocupa y no veo que haya coordinación era de esperarse dadas las características del mercado latinoamericano y el aspecto a veces muy local con lo que los reguladores adoptan las medidas. En materia de requisitos sanitarios, básicamente cada país ha adoptado sus propias medidas, ¿verdad? Y las líneas aéreas han tenido que hacer una especie de juego o ir analizándoles a medida que pasa el tiempo y cómo van cambiando y analizando destino por destino, ¿verdad? Yeah. Y estas regulaciones, estos requisitos cambian semanas tras semanas. Eso va a ser difícil encontrar una armonización porque no hay digamos, una estructura centralizada en el mercado, ¿verdad? Y a nivel mundial también va a costar un tiempo. Por eso que creo que tanto IATA como varios reguladores o varios actores internacionales están empujando una armonización. Gracias, Alejandro. Nos dice Carlos que tiene una llamada ahora justamente y tiene que irse, pero bueno, si gustan, terminemos ese tema y ya podemos cerrar el webinar. Alina, ¿qué tal está la situación por allá? O Carlos. Marcelo, pero me despido, yo me tengo que ir lamentablemente, pero estoy muy agradecido por la invitación y muy contento de haberlos podido saludar a todos. Una disculpa, pero sí me tengo que salir. Carlos, un gran placer tenerte y disculpa que nos pasamos un poco del tiempo. No pasa nada, al contrario, una lástima no quedarme, pero les agradezco mucho a todos. Un abrazo. Cuídate. Brevemente, Marcelo, existe un marco legal con leyes de protección de datos. En el caso específico de Costa Rica, es una ley que ha sido criticada frecuentemente porque necesita mejoras. Es una ley que ha sido dictada hace algunos años, necesita mejoras ciertamente. La tecnología nos rebasa siempre en cualquier industria y rebasa la regulación.
hay que introducir algunas reformas a esa normativa. Costa Rica está en año electoral, el próximo año en febrero tenemos elecciones, así que no creo que sea algo que suceda en el corto o mediano plazo, pero que eventualmente va a tener que suceder pues, para tratar de llegar un poco a donde nos lleve la tecnología. Gracias. Francisco. Bueno, Marcelo, más que yo mencioné ya algo respecto a protección de datos en Chile, existe o sea, el proyecto de ley que está a puertas de convertirse en ley ya fortalece en materia de protección de datos bastante la normativa actual. Pero yo creo que hay una dificultad tanto política como estratégica en cuanto al control de los datos para poder estandarizar, porque la verdad es que el flujo doméstico y el pase de movilidad en Chile ya se estableció un pase de movilidad y eso sin duda va a ir flexibilizándose y fortaleciéndose y en el transporte doméstico no va a haber problema. El problema es cómo compatibilizar estos pases y criterios sanitarios con los distintos países de la región y el flujo de esa información que del pase argentino que pueda ser aceptado en Chile y cómo fluye esa información, quién la resguarda. Los mismos gobiernos van a tener el dilema de que si es un ente privado, si es el gobierno el que almacena la información y la procesa. Yo creo que hay aspectos más allá del marco normativo de protección de datos vigente que dificultan la implementación de ese tipo de pases. Ahora, esa es mi visión. Respecto, solo un tema que me quedé con las ganas de mencionar, de que algo mencionó Alejandro, que es que la flexibilidad, o sea, el poder estimular la demanda requiere la accesibilidad, mejorar la accesibilidad a los aeropuertos. Eso es algo que hoy día el costo relativo del acceso al aeropuerto y la salida del aeropuerto es demasiado alto para los modelos de negocio de las aerolíneas low cost y ultra low cost, y es un desafío como país, y creo que se repiten en los demás países de la región, ese punto, porque es clave. No se puede estimular demanda si es que uno tiene un pasaje aéreo de ultra barato, cuando el acceso y la salida del aeropuerto cuesta 2 veces el pasaje. Entonces, eso es algo clave. Perdona, me salí un poco del tema de... No, pero es sumamente relevante, porque resulta que con toda esta cuestión de reanudación de vuelos, recuperación económica, evidentemente se van a dar todos estos temas de cómo se transmiten los datos de vacunación o de test que vienen de Argentina a Chile, o de Colombia o de México. Y por lo que nosotros observamos acá, al menos a nivel de Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos, no hay una voluntad abierta, al menos de nivel político, de hacerlo. Las autoridades de salud generalmente son muy cuidadosas de eso, y funcionan en marcos regulatorios diferentes a los marcos regulatorios de la industria del transporte. Entonces, nosotros al menos lo observamos en nuestras interacciones con clientes o con observadores acá, que realmente es un gran desafío para esta implementación global de certificados y de pruebas de vacunación. Álvaro, terminamos contigo. Sí, gracias, Marcelo. Yo adhiero a los comentarios de Alejandro, principalmente en materia de armonización, pero lo complemento con una armonización entre lo aeronáutico y lo sanitario local. Yo creo que es muy importante que las autoridades sanitarias locales entiendan la dinámica de la industria para que con sus medidas sanitarias no interfieran indebidamente con el flujo normal del transporte aéreo. Y en materia de protección de datos, pues cualquier recaudo de información sobre los pasajeros, sobre su historia clínica, sobre su estado de vacunación o no, tiene que estar garantizada de acuerdo con las reglas de protección de datos, y especialmente frente a ataques que pudieran recibir las aerolíneas o las autoridades sobre ese frente. Y pues eso genera una confianza en los consumidores, pero pues obviamente las autoridades, que es la autoridad de competencia, by the way, la Superintendencia de Industria y Comercio, vigila estas cosas, y pues confiemos en que se maneje bien. Gracias.
Antes que nos vamos, tengo una pregunta que nos llega de Gonzalo Yelpo, que probablemente ustedes lo conocen. Y su pregunta es, ¿han visto aplicación práctica del acuerdo CLAC para desarrollo de séptimas libertades de carga intrarregionales? ¿Quién se atreve? Marcelo, a nosotros nos tocó ver, tuvimos una operación de una empresa carguera venezolana. Tenemos un bilateral muy restrictivo con Venezuela. Y a nosotros nos tocó ver que la autoridad, y justificamos por razones de interés público, que la carga tenía que salir y que, llegar la carga de importación. Y ellos hicieron mención en la autorización de ese vuelo, hicieron mención al acuerdo CLAC. Ya. ¿Alguien más? ¿Tiene algún? ¿No? Ok. Bueno, me gustaría agradecerle a todos nuestros panelistas que se unieron a este webinar hoy día, no solamente de haber traído sus perspectivas regionales y realmente habernos dado mucha información y muchas observaciones muy pertinentes, pero también por haberse quedado unos 10 minutos más, que nos pasamos de la hora del webinar. Lo que indica algo bien, creo que hemos tenido una buena conversación o plática, como dicen en México, al respecto de varios temas que evidentemente son difíciles de tocarlos en detalle y de meterlos mucho más, pero realmente les agradezco, me ha gustado mucho escuchar las diferentes perspectivas regionales. Claramente hay mucho trabajo de coordinación que hacer en los próximos meses y de armonización. Veo hay países que están más a la vanguardia de ser más flexibles, de entender que la industria va a necesitar no un Estado que sobreregule, sino que regule pertinente en los temas que tienen que hacerlo para no subir los costos demasiado durante la recuperación. Creo que el tema de experiencia de pasajeros va a ser fundamental también porque muchas regiones en el mundo se están moviendo en ese campo. Creo que los aeropuertos han entendido que esto va a ser sumamente importante para atraer nuevos servicios y las líneas aéreas, bueno, veremos qué pasa en los próximos meses. Creo que Latinoamérica tiene un mercado muy competitivo. Creo que hay, al nivel al menos de pasajeros, creo que los pasajeros van a recibir buenos precios en los próximos 12 meses al menos. Y bueno, creo que quedan temas todavía que tocar, que me hubiese gustado a lo mejor profundizar un poco más, temas de regulación económica, de impuestos, posibles impuestos sanitarios, porque todo este control sanitario en la frontera va a necesitar inversiones del Estado o inversiones de los jugadores o las partes interesadas o de los usuarios, ¿no? En todo caso, les agradezco mucho otra vez que se hayan unido a este panel. Me ha encantado verlos y escucharlos y esperemos que nos podamos ver muy pronto en vivo y en directo. Y bueno, no sé, ¿quién va a ganar la Copa América? ¿Tienen otra hora? Así que veremos qué tal. Y bueno, antes que nos vamos, les digo solamente que la semana próxima también vamos a estar haciendo otro webinar con las cabezas de Asociación de Industria de Europa, del Medio Oriente, África y de la Asociación Asia Pacific. Gonzalo se va a unir representando a ALTA. Y tenemos también al chair del Industry Affairs Advisory Council del IATA, George Petsicas. Esto va a tomar lugar el próximo miércoles 23 de junio. Y la idea de esta conversación es explorar temas institucionales que hemos tocado hoy día, pero también evaluar los riesgos políticos y el nuevo competitive landscape que se nos viene en los próximos meses. Así que quedan cordialmente invitados y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Les mando un gran abrazo y hasta pronto. Y muchas gracias a la audiencia también. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.